Estos días la iglesia nos ha presentado el gran documento teológico de la iglesia primitiva, que es la carta a los Hebreos. Muy buenos días, comenzamos este nuevo día de la nueva Eva o evangelización y de la nueva vía o tercera del Espíritu Santo con su servidor el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Les recuerdo cómo hay esa continuación de la evangelización nueva, nueva no en contenido, nueva en expresiones, nueva en estrategia o metodología y nueva en celo o pasión. Eso es lo que intentaba decir su santidad San Juan Pablo II, cuando en Haití, en la aproximación de la cuarta conferencia episcopal latinoamericana de Santo Domingo, pero que él la convocó desde Puerto Príncipe en Haití. Allí fue donde introdujo en 1983 por primera vez el concepto de la nueva evangelización. Pues bien, esta carta a los Hebreos, que así se llama, pues es una introducción a esa profundidad de lo que es el misterio de Cristo. Ayer hablábamos de que en Cristo se nos dio la nueva y definitiva alianza, y que tenía por objeto la redención humana. Hoy la palabra litúrgica y bíblica de Dios, que es de la carta a los Hebreos, capítulo 9, 2 al 3 y 11 y 14, y también del evangelista Marcos, capítulo 3, 20 al 21, pues vamos a ver cómo estos dos pasajes de los Hebreos y del evangelio de Marcos nos hablan de ese punto central de ambas lecturas. Jesucristo penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Su sacrificio es único. Se extiende a través de los siglos por, con y en la Santa Misa, que es el rito máximo de la humanidad entera ofrecido a Dios, porque no hay ningún sacrificio humano de los pueblos precolombinos, por muy bonitas que sean las chamacas, las jovencitas o los jóvenes apuestos guerreros que eran ofrecidos a los dioses, a Huitzilopochtli, y como inclusive cuando Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo, después le manda un ángel para indicarle: no quiero los sacrificios del ser humano, ni tampoco de los animales. Yo ya quiero una nueva alianza fundada en el centro del corazón de los seres humanos. Y esa nueva alianza pues es de la que hoy nos dice cómo Jesús es autor de esa nueva, única y definitiva alianza el día de hoy. Escuchemos pues lo que nos dice esa primera lectura, capítulo 9 de los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza, el santuario estaba dispuesto de tal manera que en una primera tienda llamada el lugar santo se hallaban el candelabro y la mesa con los panes sagrados, separada por un velo. Había una segunda tienda llamada el lugar santísimo. Al lugar santo entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto, pero al lugar santísimo entraba una sola vez al año el sumo sacerdote, él solo, llevando consigo sangre de animales para ofrecerla en expiación por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Ahora bien, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombre, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestras conciencias de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios. Y así podrá purificar nuestras conciencias de las obras muertas o que conducen a la muerte, para
servir al Dios vivo. Palabra de Dios. ¡Qué contraste! Este teólogo de la carta a los hebreos pone en evidencia que el culto judío ya no tiene sentido. Por buenos y bonitos que sean los toros o los cabritos o los borreguitos que se ofrecían en sacrificio para después distribuir la carne y comerla entre todos, pero se ofrecía a Dios para expiación de los pecados propios del sacerdote y después otro animalito para los pecados del pueblo. No, si el sacerdote judío de los levitas debía haber estado bien gordito y chonchito por todas las carne asada que comía en esos días de la ofrenda, ¿verdad? Pero Jesús no necesitó de ninguna carne asada ni de ningún sacrificio de animales, menos de las personas humanas. Por eso, cuando dice un pensador mexicano comunista, sí, comunista, lo digo claramente, pero con gran sentido de histórico y de la razón. Jesucristo, él se llama Porfirio Miranda. Jesucristo vino para que las cosas no sigan igual. No, con esa frase, ¿qué importa que lo haya dicho un comunista, un mexicano? Pero este hombre era un verdadero cristiano cuando afirma que Jesucristo no vino como uno más, como un fundador de muchas religiones, como un hijo de María cualquiera. No, hijo de la Inmaculada Madre de Dios. Él, como verdadero Dios, hijo de María de Nazaret, no es un hijo de María cualquiera, sino de la Santísima Virgen María. Porque Él vino a purificar las conciencias de todo pecado, de toda mancha. Por eso se nos dice que Jesús entra al santuario, al santo de los santos. Había el lugar santo, el atrio donde estaban los hombres por un lado y las mujeres en otro. Después el lugar santo que entraban muchos sacerdotes todos los días. Pero estaba reservado un lugar que se llamaba el santo de los santos o lugar santísimo. No más santo, sino santísimo. O sea, más santo que el resto del área de ese templo sagrado. Recuerde pues que nosotros como cristianos católicos sí tenemos la religión que incluye la santidad. En primer lugar, de las personas. Porque el sacerdocio de Cristo es el en el cual participamos los sacerdotes de la Iglesia Católica, porque estamos ofreciendo nada más ni nada menos que al mismo Jesucristo, que desde el cielo baja y por obra del Espíritu Santo, esa palomita que vemos ahí, y por la imposición de las manos y las palabras del sacerdote, por medio de la transubstanciación de un poquito de pan y tantito vino y una gotita de agua, dejan de ser agua y vino y pan para sustanciarse, ¿verdad? La transubstanciación, cambio de sustancia. Los accidentes son los mismos porque sabe a vino, sabe la gotita de agua, sabe a pan, pero aunque sepa a pan y tenga el sabor de vino, ya no es vino y ya no es pan. Es la sustancia, aunque queden los accidentes, que es el sabor o el olor, pero la sustancia ya no es vino, ya no es pan, sino es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pues esa es la manera como el sacerdocio de Cristo penetra a lo más santo de todo lo que existe como santo. Entonces hay personas santas en la iglesia, hay lugares santos, así como existía el templo de Jerusalén, están todos los templos católicos donde está el Santísimo Sacramento. Hay tiempos santos, o sea, todo el año es santo de alguna manera. ¿Por qué? Porque celebramos la liturgia. La liturgia es nada más ni nada menos que el rito central de los católicos, cuyo momento principal es la misa del domingo, la misa todos los días obviamente, es la celebración de la Santa Misa, representado en este misal romano, la liturgia de las horas, que es lo que envuelve toda la semana, todas las horas, todos los días, por la santificación del tiempo que hacemos los sacerdotes, las religiosas. Inclusive hay un ritual del pueblo, de las horas del pueblo, para que todos en la oración nos mantengamos unidos y vivamos este culto agradable a Dios por la alabanza, por las oraciones, por la santificación del tiempo. Entonces hay personas sagradas, santas, hay lugares santos o sagrados, hay tiempos santos, y pues también podríamos decir
que nosotros también debemos considerar lo que usamos para este rito como objetos sagrados. Entonces hay personas sagradas, hay lugares sagrados, hay tiempos sagrados y objetos sagrados. Por eso cuando vienes a la misa, enseña a tus hijos a respetar las bancas de la iglesia, que sepa en dónde están sus hijos. Se nota cuando una persona no le enseña a sus hijos venir a la iglesia. Y cuando vienen los niños, corren como Pedro por su casa, ¿verdad? Haciendo un ruido y ahí están, el sacerdote no puede ni dar el servicio como no los acostumbraron. Padre, pues no los llevo porque mi niño hace ruido. Pues entre menos los lleves, más ruido va a ser el día que lo traigas. Por favor, enseña a tus hijos, edúcalos. Lo educas a comer decentemente con los cubiertos si eres de cierta cultura, o con las manos como lo hacen los africanos. Lo enseñas a ir al baño, dónde está el toilet, lo enseñas dónde está la cama para dormir, dónde está la sala de estudiar o la sala de divertirte. ¿Por qué no le enseñas dónde está la sala sagrada o la casa de Dios, que también se le puede llamar sala, ¿verdad? Porque allí vienen todos los hijos y las hijas, y por eso las iglesias son grandes, porque allí caben muchas familias. En una sola casa pues no cabrían todos. Al principio el rito de la Santa Misa comenzó en las casas, es verdad, pero aumentaron tanto los números de los creyentes en Jesucristo, que pues una sola casa no bastaba para tener ahí el rito de la Santa Eucaristía o de la liturgia. Y por eso, pues aunque en un pasaje de la Escritura se nos dice que Dios no ocupa lugares físicos, materiales, porque no hay un lugar que contenga todo su misterio, pero también nos dice que le agrada que vengamos a su casa. Él acepta humildemente quedarse en un edificio material, especialmente en el tabernáculo, y desde allí mostrarnos que Jesús ha penetrado al santo de los santos, es decir, a lo más sagrado, para desde esa visión y esa palabra, ese espíritu que sopla sobre su iglesia, podamos entonces apreciar lo sagrado que debe existir en la sociedad. Cuando la gente pierde el sentido de lo sagrado, pierde el sentido de Dios, pierde el sentido de su propia vida, porque no le dan a Dios su lugar reservado. Por ejemplo, el día del Señor, el domingo, es cuando debemos asistir a la misa. Además, como ya expliqué en otro momento, un poquito de descanso personal y también de convivencia con la familia inmediata. Entonces, para eso se le llama el día del Señor, día sagrado, sagrado para ti mismo, sagrado para tu familia inmediata y sagrado para la asamblea creyente. El día de hoy, pues, no se les olvide que el enfoque es que Jesús es aquel sacerdote que con su sacrificio de sí mismo ha logrado santificar al mundo entero, a las familias todas de la tierra, pero que Él no quiere imponer a la fuerza esa dispensa, ese plan de santificación, si primero las personas libremente no aceptan su evangelio, su nombre, sus enseñanzas, las bienaventuranzas, como una señal de conversión y de querer participar. No solamente escuchas la palabra, te conviertes, pero entras en ese camino catecumenal que te llevará al bautismo, que es la puerta de la salvación, y después participas activamente por esa catequesis de los neófitos que recibes, y que luego participas de la Eucaristía. Recuerda que los primeros 3 sacramentos de iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la comunión. Vienen los otros 2 sacramentos de sanación, que es la penitencia y la unción de los enfermos, y luego vienen otros 2 sacramentos, 7 en total, que son los sacramentos. Sacramento significa medio de santificación, que se llama sacramentos de estado de vida, bien sea como casado, bien sea como sacerdote. Pero el Papa Francisco ha dicho que pues tenemos que ver las personas solteras que ni se casan o tampoco son sacerdotes, pero que son fieles miembros de nuestras propias familias, de la sociedad y de la iglesia, y que debe haber un espacio para toda persona, sea casado, soltero, inclusive homosexuales, las prostitutas, todas las personas que han hecho de su vida un camino que a lo mejor es reprensible a nivel moral, pero que para todos hay espacio en la casa de Dios. A nadie se le puede o se le debe rechazar. Solamente se excluye del pueblo de Dios, de la casa sagrada de Dios, aquellos que discriminan contra sus hermanos, porque al discriminar contra los demás se discriminan a sí mismos. El
el racismo no tiene sanación, porque es perdición de sí mismo. No se te olvide, el racismo es exactamente lo opuesto a la fraternidad de todos los hombres y mujeres que están invitados a ser uno con Jesucristo, a amar a Dios sobre todas las cosas y a estar en solidaridad. Por lo que tengo estos libros de estas enseñanzas. La Eucaristía y la Pasión de Cristo está al centro, pero está el señorío de Jesús a la cabeza, el Sacramentum Caritas de el emérito Papa Benedicto XVI, también de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, este documento que se llama la Eucaristía, Sacramento de la Redención, Redemptoris Sacramentum. Y por supuesto, todo esto debe llevarnos a procurar educarnos todos para un humanismo solidario. Recuerde que todo esto es un medio, sacramento es medio de lo sagrado. Y lo sagrado no solamente está en los lugares específicos, como es la iglesia, los sacerdotes, objetos sagrados y tiempos sagrados, sino que lo sagrado está para poder invitar, persuadir al resto de la humanidad y al resto del mundo para que sea la antesala del reino de Dios. O sea, no está peleada la secularidad del mundo con la santidad del mundo, sino que son un complemento sano, normal, de ese camino que debemos hacer todos. No excluir a nadie porque no viene a la iglesia, pero también invitar a todos a que vengan a la iglesia y dejar que libremente decidan cuánto quieren santificarse, cuándo quieren santificarse, cuáles son los objetos donde los usamos como parasacramentales, como es el agua bendita, las velas, las imágenes sagradas, el Santo Rosario. Pero usted decide qué tanta santidad quiere en su vida. Recuerde que la santidad es el llamado para todos y no solamente para unos cuantos. Que Dios Todopoderoso les bendiga y nos vemos muy pronto. Cada día tenemos este programa de lunes a sábado, pero también el domingo tenemos la palabra predicada en las homilías y en los programas que tenemos en las redes sociales con su servidor, el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín Agalelay. Suscríbase, mande sus donaciones, que necesitamos todo su apoyo para seguir propagando la evangelización de la palabra toda de Dios. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.